Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 146 del curso de precálculo. Estamos discutiendo una ecuación cuadrática con dos variables y ya habíamos determinado que la gráfica que generaba era una parábola porque el valor de su característica era 0. Y entonces ya habíamos transformado la ecuación que nos daban primero en una que no tuviera un término con coeficiente literal XY mediante el giro del sistema de coordenadas XY original a través de un ángulo de medida Z. Para obtener un sistema de coordenadas X', Y'. Y en ese sistema de coordenadas X', Y', descubrimos que el vértice de la parábola estaba en el punto negativo 4, 2 de ese sistema de coordenadas X', Y'. Entonces, para facilitar aún más el análisis de esa parábola, trasladamos el origen de ese sistema de coordenadas X', Y', que también coincide con el de XY, el original, al punto negativo 4, 2, que es donde está el vértice de esa parábola en ese sistema de coordenadas X', Y'. Y ahí habíamos obtenido ese punto como un nuevo origen, el origen de un nuevo sistema de coordenadas que llamamos X', Y'. Y en ese sistema de coordenadas X', Y', la ecuación original se convertía en esta cosa bien sencillita que dice Y' al cuadrado es igual a 4 por X'. Ahí notamos que efectivamente esa ecuación es la ecuación de una parábola, porque fíjense que una de las dos variables nada más es la que está al cuadrado. En particular con vértice en el origen, porque fíjense que aquí a la X' se le está restando 0 y a la Y' aquí también se le está restando 0, así que el vértice de esa parábola en ese sistema de coordenadas X', Y' está en el punto 0, 0, en el origen, ¿verdad? Dicho sea de paso, cuando yo indiqué eso en la clase pasada, dije que el centro de esa parábola estaba en ese origen. Recuerden que la parábola no tiene un centro, tiene un vértice, ¿ok? Así que arreglen esa parábola, esa palabra, si es que la copiaron mal, o la copiaron como yo la copié, pero no se dieron cuenta. En vez de decir centro de la parábola va a estar en el origen, es el vértice de esa parábola va a estar en el origen. Bueno, además de eso, notamos que el eje de esa parábola va a estar sobre el eje de X', porque fíjense que la que está cuadrada es la Y'. Y esa parábola también va a abrir hacia la derecha porque el coeficiente numérico de la X', es positivo. Bueno, pues entonces el largo focal de esta parábola, que recuerde que es la distancia desde el vértice hasta el foco, es el valor P, esa medida P, en donde 4 veces esa medida es precisamente el valor absoluto de ese coeficiente numérico que acompaña en este caso a la X', que es 4. Y de ahí yo saco cuánto es la P, la distancia desde el vértice hasta el foco, o sea, el largo focal de esa parábola. Y al dividir entre 4 en ambos lados nos queda que la P será 4 entre 4, 1. O sea que el foco de esta parábola va a ser, como está sobre el eje de X, que es donde está el eje de esa parábola, a la abscisa del vértice, que es 0, porque está en el origen, le sumamos esa distancia 1, ¿verdad? Así es que el foco de esa parábola va a ser el punto 1, 0. 0 porque va a estar sobre el eje de X, en donde la ordenada Y' es 0, ¿verdad? Bien, y eso claro en el sistema de coordenadas X', Y'. Entonces, los extremos del latus rectum de esa parábola, dejando que la X' en esa ecuación valga 1, que es la abscisa del foco, encontraremos al resolver para la Y' que los extremos del latus rectum de esa parábola son los siguientes. Vamos a ver. Y' al cuadrado será igual a 4 por X', donde repetimos el X' es la abscisa del foco, que en este caso es 1, ¿verdad? Y 4 por 1 es 4, así es que Y' será la raíz, buscando la raíz cuadrada de Y' al cuadrado, será la raíz cuadrada de 4 por sustitución, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto. Y entonces Y' en valor absoluto saldrá la raíz cuadrada de 4, que es 2, o sea que Y' es positivo o negativo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que los extremos del latus rectum de esa parábola son estos. Teniendo la abscisa del vértice, que es 1, ¿verdad? Una de las ordenadas va a ser 2, y teniendo la abscisa del vértice, la otra ordenada va a ser negativo 2. Así que son los dos extremos del latus rectum de nuestra parábola en ese sistema de coordenadas X', Y'. Bueno, pues ya estamos listos para finalmente dibujar nuestra parábola. Primeramente vamos a ver que la tangente del ángulo Z, el ángulo es a través del cual yo giré el sistema de coordenadas original XY para obtener el sistema de coordenadas X', Y', por definición, por una identidad trigonométrica fundamental, es el seno de ese ángulo Z entre el coseno del ángulo Z, y ya habíamos determinado de que el seno del ángulo Z era 4/5 y que el coseno era 3/5, así que se va a dividir 4/5 entre 3/5, que es lo mismo que multiplicar 4/5 por el recíproco de 3/5, que es 5/3. El 5 cancela y nos queda 4 sobre 3, así que esa sería la
tangente de ese ángulo Z a través del cual yo tengo que girar el sistema de coordenadas XY original para obtener el sistema de coordenadas X', Y'. Y como esa tangente de ese ángulo es la pendiente de esa, digamos, del eje de X', ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo buscamos ese eje X'? Pues fíjense, como tiene pendiente 4, quiere decir que aumenta la Y en 4 y la X aumenta en 3, ¿ves? Así que 3, 4, así que este punto va a estar en el eje de X', además de pasar por el origen, porque recuerden que ese giro se hace manteniendo el origen fijo, ¿verdad? Así que el eje de X' pasa por el origen y por ese punto 3, 4, ¿verdad? Que sale de aquí. 3, 4, cambio en X, cambio en Y. Y por ahí pasamos el eje de X'. El eje de Y', bueno, pues usted lo puede dibujar haciéndolo perpendicular a ese sistema, a ese eje de X' que tenemos ahí, o analizando que, recuerde que entonces la pendiente del eje Y', al ser perpendicular al eje X', será el negativo del recíproco de esa pendiente, así que podemos buscarlo de esta manera. En vez de caminar 4 a lo largo del eje Y, caminamos 4 negativo a lo largo del eje X, y entonces en vez de caminar 3 positivos a lo largo del eje X, caminamos 3 positivos a lo largo del eje de Y. Y entonces el punto negativo 4, 3 está en el eje Y'. Así que el eje Y' pasa, además de por el origen, por ese punto negativo 4, 3. Y ahí tendríamos el eje Y'. Y finalmente, ahora yo traslado ese sistema de coordenadas X', Y', de manera que su origen coincida con donde esté el vértice, que es en el punto negativo 4, 2 de ese sistema de coordenadas X', Y'. Fíjense que efectivamente ese punto es el punto negativo 4, 2 en el sistema de coordenadas X', Y'. Mire, medimos 1, 2, 3 y 4 negativos en el eje de X' y 2, 1, 2, ¿verdad? 1, 2 a lo largo del eje Y'. Y ahí está el vértice de nuestra parábola. Por ahí entonces está el origen del sistema de coordenadas X', Y'. Por lo tanto, el foco va a estar en el punto de ese sistema de coordenadas X', Y', en el punto 1, 0, que es este que está aquí. Y los extremos del latus rectum de esa parábola será, como dice aquí, el punto 1, 2, 1, y entonces caminamos 2 a lo largo del eje Y'. 1 a lo largo del eje X' y 2 a lo largo del Y'. Así que sería este punto que está aquí aproximadamente, ¿verdad? Y el otro es el 1, negativo 2, que es este que está aquí, ¿verdad? 1 y negativo 2, aquí está. Pues pasando, ¿verdad?, la parábola por el vértice y esos dos puntos que son los extremos del latus rectum, vemos que la parábola que queda está más o menos así. Fíjense que efectivamente es una parábola que queda inclinadita, ¿verdad? Inclinadita. Y esa era la parábola que generaba nuestra ecuación original. Bueno, vamos a ver este quinto y último ejemplo que dice 2x cuadrado menos 12xy más 18y cuadrado más x menos 3y menos 6 igual a 0. Lo primero que vamos a observar más bien es ver cuánto es el valor de la característica de esa ecuación, ¿verdad? Para determinar cuál es la sección cónica que genera. Bueno, pues recuerde que la característica está representada por esa letra griega mayúscula delta, está dada por esta fórmula b cuadrado menos 4ac, donde la b, recuerde que es el coeficiente numérico del término con coeficiente literal xy, que en este caso es negativo 12 al cuadrado, menos 4, que es una constante, por la a, que es el coeficiente literal del término con x cuadrado, que en este caso es 2, y por c, que es el coeficiente numérico del término con y cuadrado, que en este caso es 18, ¿ves? Así que será negativo 12 al cuadrado, que es 144, menos 4 por 2 es 8, y 8 por 18 da 144, y 144 menos 144 da 0. Así es que, al igual que en el ejemplo anterior, al darnos la característica igual a 0, la sección cónica que va a generar esa ecuación cuadrática con dos variables es una parábola, ¿ok? Bien, entonces la tangente del doble del ángulo a través del cual yo tengo que girar el sistema de coordenadas XY, que es donde está definida esa ecuación, ¿verdad?, para obtener un sistema de coordenadas X', Y', de manera que entonces en ese sistema de coordenadas la ecuación no contiene un término con coeficiente literal X', Y'. Está dada por esta fórmula la B, que recuerde que es el valor del coeficiente numérico del término con XY, que es negativo 12, ¿verdad?, entre A, que recuerde que es el coeficiente numérico del término con x cuadrado, que es 2, menos la C, que es el coeficiente numérico del término con coeficiente literal y cuadrado. Así que será menos 12 sobre 2 por menos 18, que es menos 16. Aquí el 12 y el 16 cancelan, ¿verdad? Y nos va a dar positivo, porque negativo entre negativo es positivo, y da ese 3/4. Así que como la tangente de 2z es positivo, eso quiere decir que ese ángulo 2z va a estar en el cuadrante 1.
Si hubiese estado negativo, recuerden que estaba en el cuadrante 2. Y por lo tanto la z, yo dividir ese ángulo que está en el cuadrante 1 entre 2, va a seguir estando en el cuadrante 1. Así que la z también va a estar en el cuadrante 1. Recordamos que el coseno de un ángulo por una identidad circular o trigonométrica fundamental es 1 sobre la secante de ese mismo ángulo. Y entonces la secante cuadrada era 1 más la tangente cuadrada, por lo tanto la secante de 2z será la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada de 2z. O sea que el valor del coseno de 2z será 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más, y la tangente de 2z encontramos que era 3 cuartos. 3 cuartos al cuadrado. Así que será 1 sobre la raíz cuadrada de, y cuando yo cuadre 3 cuartos me va a dar 9 sobre 16. Para yo poder combinar con este 1, cambio el 1 de una vez a 16 sobre 16 para que sean homogéneos y poder hacer esa suma de fracciones. Y seguimos acá. El coseno de 2z, entonces será uno sobre la raíz cuadrada de 16 16avos más, y al cuadrar 9 16avos, perdón, ya podemos sumarlo, ya habíamos cuadrado 3 cuartos que era 9 16avos, así que será 16 16avos más 9 16avos, 25 16avos. La raíz cuadrada de 16 más 9, 25 sobre el denominador común de esas dos fracciones, que es 16. Así que esto será 1 sobre, y la raíz cuadrada de 25, que es 5, sobre la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y el recíproco de eso es sencillamente 4 quintos. Así que ese es el valor del coseno de 2z. Bueno, ¿cómo yo busco entonces el seno de z? Que lo necesito para hacer la sustitución, ¿verdad? Pues recuerde que el seno de z, yo puedo usar la fórmula, aquella que dice que es más o menos, ¿verdad?, la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del doble de este ángulo entre 2, ¿verdad? Y cogemos la posibilidad positiva porque recordamos que z está en el cuadrante 1. Y esto será la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 2z, pero yo acabo de encontrar que el coseno de 2z es 4 quintos, y esto sobre 2. Fíjense que esto yo lo puedo simplificar, esa fracción compleja, multiplicando por 5 el numerador y el denominador de ella, así que nos dará la raíz cuadrada de 1 por 5, 5, menos 4 quintos por 5, el 5 casi nos queda 4, sobre 2 por 5, 10. Así que será la raíz cuadrada de 5 menos 4 es 1 sobre la raíz sobre 10, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de 1 arriba, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 10. Vamos a dejarlo expresado así. Podemos racionalizar, pero vamos a dejarlo expresado así. Y el coseno de z, ¿verdad?, será la raíz cuadrada de 1 más el coseno del doble del ángulo que está aquí, ¿verdad?, sobre 2. Así que será la raíz cuadrada de 1 más, y el coseno de 2z, por aquí encontramos que era 4 quintos, ¿verdad?, sobre 2. Simplificamos también esa fracción compleja, multiplicando por 5, que es el denominador común que hay entre todas las fracciones que contiene esa fracción compleja. Verlo aquí. Y tendremos la raíz cuadrada de 1 por 5 es 5, más 4 quintos por 5, el 5 casi nos queda 4, sobre 2 por 5, 10. Así que será la raíz cuadrada de 9 sobre 10, la raíz cuadrada de 9, que es 3, sobre la raíz cuadrada de 10, que la dejamos expresada, ¿verdad? Lo podemos racionalizar si queremos, pero lo vamos a dejar así. Luego, nuestras ecuaciones de rotación son: la x de nuestra ecuación es el coseno del ángulo z que encontramos por aquí, que es 3 sobre la raíz cuadrada de 10 por x', menos el seno del ángulo z, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 10 por la y', y la y es el seno de nuestro ángulo z, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 10 por x', más el coseno de la z, que es 3 sobre la raíz cuadrada de 10 por y', ¿ok? Bien, así que ahora sustituimos por x y por y en nuestra ecuación original, y eso supuestamente nos va a desaparecer el término que tiene coeficiente literal xy. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Exacto. Vamos a ver. Sustituimos
esto en la ecuación original para eliminar el término con coeficiente literal XY. ¿Okay? Vamos a ver. Seguimos acá. Aquí tenemos la ecuación. No la borremos porque en ella es que vamos a sustituir, ¿verdad? Tenemos 2 por x al cuadrado, así que será 2 por, y la x es 3 sobre la raíz cuadrada de 10 por x prima menos 1 sobre la raíz cuadrada de 10 por y prima al cuadrado, ¿verdad? 2 por x al cuadrado menos 12 por x, que es otra vez eso mismo, 3 sobre la raíz cuadrada de 10 x prima menos 1 sobre la raíz cuadrada de 10 por y prima multiplicado por la y. Pero la y es, mírenlo aquí, 1 sobre la raíz cuadrada de 10 x prima más 3 sobre la raíz cuadrada de 10 y prima, ¿verdad? Y seguimos, más 18 por la y, que es este valor que está aquí, mírenlo aquí, 1 sobre la raíz cuadrada de 10 x prima más 3 sobre la raíz cuadrada de 10 y prima al cuadrado, ¿verdad? Porque es la y al cuadrado más la x, que es este valor, 3 sobre la raíz cuadrada de 10 x prima menos 1 sobre la raíz cuadrada de 10 y prima, ¿verdad? Y luego viene menos 3 por y, menos 3 por la y, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 10 x prima más 3 sobre la raíz cuadrada de 10 por y prima. Y finalmente menos 6 igual a 0. Y empezamos a hacer el álgebra, ¿verdad? Esto es lo pesadito, si es que podemos decir que es pesadito, de esto. Nada difícil, pero un poco trabajoso, ¿verdad? Será, vamos a ver, 2 por, y si cuadramos este binomio, primero cuadramos este, ¿verdad? Que será 9 sobre 10, ¿verdad? Porque al cuadrar la raíz cuadrada de 10 sale el 10. 9 sobre 10 por x' al cuadrado. Luego viene el primer término por el segundo y por 2. 3 por 1, 3 por 2, 6 sobre la raíz cuadrada de 10. Sobre 10 daría, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de 10 por la raíz cuadrada de 10 es 10, sale el 10, porque da la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, x', y más 1 sobre el cuadrado de la raíz cuadrada de 10, que es 10, por y' al cuadrado. Y seguimos aquí, menos 12 por, y vamos a multiplicar estos dos binomios, ¿verdad? Como aprendimos, ¿verdad? Desde el álgebra elemental. Primer término por primer término, 3 raíz cuadrada de 10 por 1 sobre raíz cuadrada de 10 da 3 por 1, 3 sobre 10, porque la raíz cuadrada de 10 por ella misma da 10. 3 sobre 10, x' por x', x' al cuadrado, ¿verdad? Entonces este primer término por el segundo término de acá sería 3 por 3, 9, más 9, porque es positivo, ¿verdad? Positivo por negativo, positivo, positivo, 9 sobre la raíz cuadrada de 10 por la raíz cuadrada de 10 es 10, x', y', ¿verdad? Entonces viene este segundo término de aquí por este de aquí, ¿verdad? Y sería negativo 1 por 1, 1 sobre, y la raíz cuadrada de 10 por la raíz cuadrada de 10 es 10, x', y'. Y finalmente este segundo por este segundo da positivo por negativo, negativo, 1 por 3, 3, y la raíz cuadrada de 10 por la raíz cuadrada de 10 sale el 10, y' por y' al cuadrado, ¿verdad? Bien, y seguimos, más 18, y ahora aquí también tenemos que cuadrar este binomio. El cuadrar este término será 1 sobre 10, ¿verdad? El cuadrado de 1, que es 1, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 10, que es 10, 1 sobre 10, x' al cuadrado, ¿verdad? Más, primero por segundo por 2, 1 por 3 es 3 por 2, 6, y la raíz cuadrada de 10 por ella misma es 10, x', y', ¿verdad? Y finalmente el cuadrado de este segundo término, 3 al cuadrado es 9, sobre la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es 10, y' al cuadrado, ¿verdad? Y entonces seguimos con esto, más 3 sobre la raíz cuadrada de 10, x', menos 1 sobre la raíz cuadrada de 10, y', ¿verdad? Y entonces
Aquí tenemos que multiplicar 3 por esto, ¿verdad? Menos 3 por esto y menos 3 por esto, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Así que será menos 3 sobre la raíz cuadrada de 10 x primo, y menos 3 por esto da menos 9, ¿verdad? Menos 9 sobre la raíz cuadrada de 10 y primo. Y finalmente menos 6 igual a 0. Continuamos. Ahora tenemos que multiplicar, ¿verdad? Tenemos que multiplicar, este 2 por estos tres términos, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda, ¿verdad? Así que esto dará 2 por 9 décimos. Fíjense que el 2 cancelaría con el 10, aquí nos quedará un 5, así que dará sencillamente 9 quintos x primo al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí este por este da negativo, el 2 cancela también con el 10 y nos queda aquí un 5, ¿verdad? Así que nos dará menos 6 quintos x primo y primo, y más, ¿verdad? Y al multiplicar aquí también el 10 cancela con el 2 y nos queda aquí un quinto y primo al cuadrado. Y seguimos aquí, menos. Aquí, dicho sea de paso, yo voy a combinar estos dos términos, que recuerden, estos dos términos del medio, perdón, que recuerden que se podían combinar, ¿verdad? Que sí, porque cuando te multiplica dos binomios, ¿verdad? Que tienen términos correspondientes iguales, pues los dos términos del medio, este por este y este por este, salen semejantes. Y en particular 9 décimos menos un décimo serían 8 décimos, o sea 4 quintos x primo y primo, y da positivo, ¿verdad? Porque el 9 décimos es más grande que el otro. Así que aquí, al multiplicar esto, por el segundo término, aquí va a dar negativo, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Bueno, perdón, empezamos a multiplicar este por este, me perdonan. Este por este, va a dar negativo, el 2 se cancela con el 10, aquí nos quedaba un 6, ¿verdad? Porque al dividir entre 2 da a 6, y aquí al dividir entre 2 da a 5, así que es negativo 6 por 3, negativo 18 quintos x primo al cuadrado, ¿verdad? Aquí sería negativo por positivo da negativo, y entonces nos quedó aquí 4 quintos, ¿verdad? Porque 9, repetimos, 9 décimos menos un décimo da 8 décimos, que se reduce a 4 quintos al cancelar entre 2, ¿verdad? Y 12 por 4 es 48, ¿verdad? Quintos x primo y primo, ¿verdad? Y finalmente negativo por este negativo da positivo, ¿verdad? Seguimos aquí, positivo más, y repetimos que estamos multiplicando este por este, es positivo, el 12 cancela con el 10, aquí nos queda 6 y un quinto acá, ¿verdad? 6 por 3, 18 quintos y primo al cuadrado. Y entonces aquí multiplicamos este por estos tres, ¿verdad? 18 por un décimo, también aquí cancela entre 2 a 5 y entre 2 a 9, así que sería 9 quintos más 9 quintos x primo al cuadrado. Este por este también es positivo, ¿verdad? Y da, también aquí cancela 18 con el 10, aquí nos queda un 5, aquí nos queda un 6, el 9, perdón, y 9 por 6, 54 quintos x primo y primo. Y finalmente este por este, el 18 nuevamente cancela con el 10, aquí nos queda un 5 y aquí nos queda un 9, 9 por 9, 81 sobre 5 y primo al cuadrado. Y seguimos, más 3 sobre raíz cuadrada de 10 x primo. Dicho sea de paso, aquí fíjense que ya yo puedo, ¿verdad? Estos dos términos me salen semejantes y se me van, ¿verdad? Porque 3 raíz cuadrada sobre raíz cuadrada de 10 x primo y menos 3 sobre raíz cuadrada de 10x primo se van, se anulan, ¿verdad? Y entonces estos dos términos son semejantes. Y de hecho, son negativos los dos, así que da negativo 1 y 9, 10 sobre la raíz cuadrada de 10. Negativo 10 sobre la raíz cuadrada de 10, y primo, ¿verdad? Y primo. Y menos 6 igual a 0. Bien. Y seguimos simplificando eso algebraicamente, ¿ok? Vamos a ver qué podemos combinar aquí, si podemos hacer algo. Ok, aquí es que empezamos. A ver si buscamos los que tienen x primo al cuadrado, ¿verdad? X primo al cuadrado. Vamos a marcarlos así. X primo al cuadrado. X primo al cuadrado. X primo al cuadrado, ¿verdad? Ya. Y sería 9 quintos más 9 quintos son
18 quintos x' al cuadrado. Y menos 18 quintos x' al cuadrado se van. Los x' al cuadrado, ¿verdad que sí? Repetimos. 9 quintos x' al cuadrado y 9 quintos x' al cuadrado, 18 quintos x' al cuadrado con menos 18 quintos x' al cuadrado se anulan, ¿verdad? Vamos a ver con los de XY. Los de XY. Que son ese, este, ¿cuál más? Este. Y más nada, ¿verdad? Y entonces, fíjense que este menos 6 quintos x' y' y este menos 48 quintos x' y' dame 6 y 48, 54 quintos negativos x' y' más 54 quintos x' y' también se van los x' y'. Y entonces nos quedan los y' al cuadrado que están, mírenlos aquí, vamos a ponerlos aquí, aquí y aquí. Y me parece que más ningún sitio. Sí, no, y aquí también, miren. Y este. Así que tendríamos, vamos a ver, un quinto y' al cuadrado y 18 quintos y' al cuadrado son 19 quintos y' al cuadrado. Y 19 quintos y' al cuadrado más 81 quintos y' al cuadrado da 100 quintos, que es 20 y' al cuadrado. ¿Ok? Bien, esos no se anularon. Y luego tenemos aquí este término que no se ha combinado con nadie, ¿verdad? Ni se puede combinar con más nadie. Y este término que es constante, no hay ningún otro constante con el cual se pueda combinar. Así que nos queda menos 10 sobre la raíz cuadrada de 10 y', ¿verdad? Y' y menos 6 igual a 0. Menos 6 igual a 0. ¿Qué observamos aquí? Fíjense que cuando yo traté de obtener una ecuación partiendo de la ecuación original para tratar de llegar a una ecuación que no tuviera un término con coeficiente literal x' y', efectivamente no hay coeficiente literal x' y' aquí. Y nos queda sencillamente una ecuación cuadrática en y' al cuadrado, o más bien en y', ¿verdad? En y', es la variable, es la incógnita ahí. Y entonces no tenemos x'. Así que esta ecuación que hemos obtenido aquí no corresponde a una parábola, porque para que corresponda a una parábola tenía que aparecer una variable, como lo aparece aquí, la y' al cuadrado, y la otra variable que es la x' tenía que aparecer a la 1, y no aparece. ¿Okay? O sea que, fíjense que yo al llegar aquí, yo no puedo convertir esta ecuación en la forma canónica o estándar de una parábola, que es lo que supuestamente generaba aquella ecuación, la ecuación que nos daban aquí al principio, ¿verdad que sí? ¿Qué significaba eso de que una ecuación que usted tratara de convertir en una forma canónica o estándar de una de las 4 secciones cónicas no lo pudiera hacer, para, ¿verdad? Hacer la transformación para poder analizar y ver qué sección cónica era la que obtenía? Pues eso significaba que esa sección cónica que supuestamente para esa ecuación era una parábola, es lo que se llama una parábola degenerada, una sección cónica degenerada. Así que vamos a hacer esto. Fíjese que también entonces en estos casos en donde usted tiene, por ejemplo, que girar o tal vez hasta trasladar, ¿verdad?, un sistema de coordenadas para simplificar la ecuación cuadrática de dos variables que den al inicio, resulte que entonces la sección cónica que supuestamente se genera sea degenerada, no sale ninguna sección cónica como esperábamos, ¿ok? Así es que ahora decimos, como ahora observamos que la ecuación obtenida no se puede transformar en la forma canónica o estándar de la parábola que esperábamos. Y vamos a aclarar por qué, ya que no aparece un término con x' a la 1, ¿verdad? Esta parábola, que supuestamente es una parábola, muy bien, es degenerada. Bueno, pues con esto terminamos este ejemplo, terminamos esta sección
Y nos queda nada más que discutir una sección sobre el tema de las secciones cónicas, lo cual vamos a ver entonces en la lección número 147, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces. ¿Qué fue, bolo?